Hola a todos. La Biblia siempre nos abre camino hacia un mundo nuevo, el cual no encontramos en esta vida, y demuestra nuevas verdades a nuestro corazón, haciéndonos preguntar, ¿será esto cierto? Si razonamos un poco, podemos encontrar el motivo de estas verdades. Dios creó a Adán y a Eva, y les mandó no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Desde el momento en que la sabiduría del bien y del mal llegó a Adán y a Eva, esa sabiduría comenzó a dirigir al hombre en sentido contrario a Dios. La serpiente engañó a Eva. Si tú comes de ese fruto, se abrirán tus ojos como Dios. Y Eva, engañada por la tentación de la serpiente, desobedece la orden de Dios y come del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y es por eso que toda la maldad existente en este mundo empieza desde la ciencia del bien y del mal. Pero Dios trabaja redireccionando el corazón del hombre hacia Dios, el cual originalmente era dirigido por el diablo hacia la ciencia del bien y del mal. Aunque puede parecer simple, es muy importante. Es por eso que todos nuestros pensamientos van en dirección contraria al pensamiento de Dios. El principal problema de nuestra vida espiritual es que nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios. Isaías 55 dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Pero si nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, por nuestro propio mundo, nos vamos en dirección contraria a la de Dios. Es por eso que necesitamos negar nuestros pensamientos y seguir la palabra de Dios. Muchas personas, cuando hacen un trabajo, cuando lo entienden o están de acuerdo, lo siguen con facilidad. Pero por otra parte, algo que va en contra, que está fuera de su comprensión, no lo quieren seguir. Aunque leamos la Biblia y supongamos llevar una vida espiritual, la gran mayoría de personas vive conforme a su propio método de vida. Y todos los problemas surgen debido a que nuestros pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios. Es por eso que Dios envió a Jesús. Pero la gente no podía entender su enseñanza. Jesús fue a la casa de Jairo. Su hija estaba muerta, pero Jesús dijo: no, ella duerme. La palabra de Jesús era la verdad. Señor, ¿acaso cree que nosotros no podemos darnos cuenta que una persona está muerta? Esta niña ya está muerta. No respira. Su corazón ya no late. Su cuerpo está frío y duro. No está dormida, está muerta. A eso se le llama muerta. Pero Jesús le dijo: Talita cumi, y se levantó. Si estuviera muerta, no podría levantarse. Si se levantó, significa que estaba dormida. De esta forma, nos demuestra que los pensamientos de Jesús son totalmente diferentes a los nuestros. Para poder llevar una vida espiritual correcta, tenemos que entrar bajo la potestad del pensamiento de Dios. Y para entrar a la potestad del pensamiento de Dios, tenemos que liberarnos de nuestro propio pensamiento. Cuando Jesús fue a las bodas de Caná, hacía falta el vino. Y María le dijo a Jesús que no había más vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Y qué le dijo María a los sirvientes de la boda? Haced todo lo que os dijere. En vez de hacer todo lo que nos mandan, cuando un pensamiento entra a nosotros, tratamos de entenderlo, de comprenderlo diciendo: ah, estoy de acuerdo. Entonces lo aceptamos y luego avanzamos. Pero aceptamos otros pensamientos y al pensarlo bien, no está de acuerdo conmigo. No, no lo quiero. Y no lo seguimos. Lo que María nos dice en esta parte es: Jesús puede resolver la falta de vino en esta boda, así los pensamientos de ustedes sean distintos a los de Jesús. En vez de seguir sus propios pensamientos, sin importar lo que les pida, hagan conforme lo que les ordena. Esa es la condición perfecta para que Jesús se manifieste.
El principal problema de nuestra vida espiritual es el pecado, resolver el pecado. Ante el pecado, nuestros pensamientos y la opinión de Jesús son totalmente diferentes. Yo hice la vida espiritual durante mucho tiempo. Desde niño asistí a la iglesia, pero al crecer comencé a robar. Robaba manzanas y frutas de otros campos de personas ajenas. Una vez, mientras robaba en un campo de melones, fui descubierto por el dueño. Mientras yo subía, él dijo: «Ah, ¿él no es acaso el hijo de tal persona?». Hablaba de mi padre. Y él fue a contarle a mi padre. Mi padre se enojó muchísimo. «Por tu culpa ya no puedo vivir en este lugar. Siento vergüenza. Me voy a mudar». Me regañó mucho. Yo vivía así. Robaba, mentía. Nadie dudaba que yo era mala persona. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice lo contrario. Aunque yo cometí pecado, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fui justificado. Cuando veo mis propios pensamientos, soy mentiroso, soy ladrón, soy pecador. ¿Pero qué dice la Biblia? Que fui justificado. ¿Por qué? Porque Jesús pagó la deuda de mis pecados. ¿Pero aún así no pecas? Sí, pero aún así soy justo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando limpió el pecado, Él no limpió el pecado solo hasta cierta fecha. Me limpió para siempre. Me justificó. Es una palabra muy asombrosa. Es tan asombrosa que es difícil de creer. Pero la palabra de la Biblia es la verdad. Una vez fui a una ciudad llamada Habshon y en la noche compartí la palabra. Luego de compartir la palabra, una señora llegó llorando. «Pastor, yo ya no puedo vivir más con mi esposo». «¿Por qué?», le pregunté. «Llevo 22 años con él. Mi esposo antes de recibir la salvación creía en Jesús. Después de casados durante 2 años no tomaba alcohol, pero luego de aquellos 2 años, durante 20 años ha tomado alcohol sin cesar. El soju es un alcohol coreano que tiene 30% de alcohol. Es muy concentrado. Comúnmente se suele tomar en vasos pequeños, pero él tomaba botellas grandes. 2 botellas de esas se las acababa. Y así empezaba el día tomándose 2 botellas de alcohol. Dice que llegaba al punto en que se tomaba 13 o 14 botellas de licor. Lo más difícil para ella era regresar de su trabajo y tener que recoger las botellas vacías. La casa estaba repleta de botellas. Estaba sufriendo mucho. «Pastor, yo ya no puedo vivir más con ese hombre». Yo le dije a aquella señora: «Deje de llorar. Mañana por la mañana venga con su esposo a verme». Al día siguiente vino con su esposo. El esposo llegó a la iglesia oliendo a alcohol. Abrí la Biblia y le leí. Leí en Hebreos 10, versículo 14. Pongan atención. ¿Saben qué es lo que dice en Hebreos 10, 14? Dice: «Porque con una sola ofrenda, es decir, Jesús, entregando su propio cuerpo, hizo perfectos para siempre a los santificados». Dice que para siempre nos hizo santificados. Y yo le leí ese versículo al hermano. ¿Usted es perfecto? No lo soy. Mire la Biblia, ¿qué dice? Lea Hebreos 10:14. Él lo leyó. ¿Qué es lo que dice? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí dice que los santificados fuimos perfeccionados para siempre. Entonces, ¿usted es perfecto? No, no lo soy. La Biblia dice que usted es perfecto. Usted cree que no lo es. La verdad
¿Es lo que usted dice o lo que la Biblia dice? La Biblia. Entonces, si la Biblia dice que ¿es perfecto? No, no lo soy. Este hermano tomaba alcohol, era alcohólico. ¿Cómo podía ser perfecto? Pero la Biblia dice que él es perfecto. Sin embargo, él nunca pensó que era perfecto. La Biblia nunca miente y dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sin importar quiénes seamos, Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Desde la perspectiva de Jesús, nuestros pecados fueron limpiados como la blanca nieve. Nos hizo perfectos, nos santificó. Eso es lo que dice la Biblia. Léalo otra vez, le dije, porque con una sola ofrenda le dije que era Jesús. Entregándose a sí mismo como ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, en aquel momento sus pecados fueron limpiados y fue santificado y perfeccionado, hermano, ya que con una sola vez nos limpió para siempre los pecados. Fuimos perfectos para siempre. Esto no es palabra del pastor Oxo Park, es palabra de Dios. He leído Biblias en otros idiomas y dicen lo mismo. ¿Dios dice la verdad o usted dice la verdad? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que es perfecto, entonces lo es o no. Pero yo sigo tomando alcohol. ¿Cómo puedo ser perfecto? Jesús lo sabe también. Y aunque lo sabe, Él recibió todos los castigos de sus pecados en la cruz por nosotros. Nos santificó. Vea el versículo 17, le dije. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Jesús dijo que se va a acordar de nuestros pecados? No, ¿verdad? Versículo 18, léalo. ¿Qué dice? Léalo, por favor. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya que fueron limpiados los pecados, nos limpió a tal punto de que no es necesario ofrecer más ofrenda por el pecado. Aunque el hermano tomó alcohol, cometió pecados, vivió una vida libertina, Jesús limpió todos los pecados, pequeños o grandes, todos los ha limpiado. Él lo hizo perfecto a usted, hermano. Durante 15 minutos hablé lo mismo con el hermano, le repetí lo mismo. Cuando creemos en Dios, si Dios nos dice que somos perfectos, entonces debemos creer. Con una sola ofrenda, dice, mediante la entrega de su propio cuerpo de Jesús en la cruz, aunque la ofrenda por el pecado ofrecido en el Antiguo Testamento solo limpiaba el pecado por un momento, Jesús no fue entregado como ofrenda en el tabernáculo terrenal. Él roció esa sangre en el altar que se encuentra en el tabernáculo celestial. El reino celestial es eternal. Aunque en la tierra tenemos este cuerpo temporal, en el cielo viviremos con un cuerpo eterno. Todo lo que viene del reino celestial es eternal. Ya que Jesús roció su sangre en el tabernáculo celestial, el perdón del pecado, por lo tanto, también es eterno. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Durante 20 minutos discutí con aquel hermano. ¿La palabra de Dios es la verdad o sus propios pensamientos? Aunque nosotros cometemos pecado y por eso creemos que somos pecadores, Jesús dice que fueron limpiados por completo. Entonces esa es la verdad. Luego de hablar por 20 minutos con ese hermano, le pregunté, ¿usted es perfecto? Sí, sí lo soy, pastor. Así dice la Biblia, ¿no? ¿La palabra dice la verdad o usted dice la verdad? La Biblia. Así es. Eso debe creer. Nosotros creemos que somos pecadores porque cometemos pecados.
Y ya que Jesús sabía que nosotros cometemos pecados, si Él limpiara solamente algunos de nuestros pecados, no podríamos ser perfectos para siempre, ¿no? Es por eso que nos hizo perfectos para siempre, dice, para siempre. Yo soy santo, soy perfecto entonces, soy santo. Lo sorprendente es lo que sucedió desde aquel momento. Por la mañana, él siempre se levantaba a tomar 2 botellas de soju, pero desde el día en que creyó que él era perfecto por Dios, dice que ya no tenía deseos de seguir tomando. Lo dejó por completo. ¿Quieren seguir escuchando lo que sigue? Aquel alcohólico se convirtió en un gran ministro del Evangelio. Él dirige una iglesia en estos días y lo hace con mucha gracia. Esta es una foto reciente. El trabajo de Dios en él nos causa mucho agradecimiento. Delante de Dios se trata de creer en Él. Cuando Dios dice que nuestros pecados fueron limpiados, es muy bueno cuando podemos creer que Jesús quitó todos nuestros pecados. Y ya que nuestros pensamientos y los de Dios son diferentes, Dios nos dice que somos justos. Pero nuestro punto de vista nos dice que somos pecadores. En aquel momento, ¿la palabra de Dios es la verdad o nuestros propios pensamientos? Es la palabra de Dios. En esos momentos debemos seguir la palabra de Dios. Hay momentos en que nos sentimos pecadores y cometemos el pecado. No importa desde dónde lo veamos, seguimos siendo pecadores. Pero Dios limpió todos nuestros pecados. Es por eso que nos dice que somos justos. Por eso la última decisión que debemos tomar es: ¿voy a creer en mi pensamiento o en la palabra de Dios? Aquel día que el hermano cambió totalmente, tomaba de 10 a 12 botellas de alcohol diariamente, pero ya no tenía más deseos de seguir tomando. Pero una vez volvió a tomarlo. Hubo momentos así. Cuando se enojaba mucho y se molestaba, no podía soportarlo y tomaba. Pero no siempre sucedía. Unas 2 veces. Pero ahora ya lo dejó por completo. Antes, debido al alcohol, era muy delgado, pero ahora ha ganado peso. Ahora vive una vida llena de esperanza. No puedo describirlo. Nuestros pensamientos y los de Dios son diferentes. Aunque mi punto de vista me diga que soy pecador por lo que hice y que aunque Jesús me quitó mis pecados en la cruz, aún yo sienta que soy pecador, Jesús no es así. Él nos limpió para siempre, nos hizo perfectos para siempre, nos hizo santos para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aunque Él vio que yo cometí pecado, aunque yo cometí el pecado, no he visto cómo Jesús limpió mi pecado, pero la Biblia nos lo describe con todo detalle. Hay momentos en que me siento pecador. Aunque mi punto de vista sea que soy pecador, la verdad es que Jesús quitó para siempre mis pecados. Creí en aquella palabra y desde entonces mi vida cambió por Dios. Cuando creemos, la obra de Dios se manifiesta. No deben tratar de creer en algo que ya se manifestó, porque Dios trabaja mediante nuestra fe. Cuando leo la Biblia, veo cómo antes yo también era así, ya que cometí pecado. Siempre soy pecador, pensé. Siempre pedía perdón por mis pecados. Yo hice mal, soy sucio, cometí pecado, así decía. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que soy justificado, que soy santo. ¿Dios nos dirá algo que no sabe bien? No es así. Él lo sabe perfectamente. La Biblia dice incontables palabras relacionadas con esto. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Son tantas palabras. Ya que el hombre vive solamente creyendo que es pecador, lo único que encuentra en la Biblia es que es pecador. No es capaz de ver que los pecados fueron limpiados.
Pero en el momento en el que recibe el perdón de los pecados, sorprendentemente comienza a descubrir los versos que hablan sobre el perdón de los pecados. En Romanos 3:23 dice que somos pecadores, pero en el siguiente verso, 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo redimidos gratuitamente por su gracia en Cristo Jesús. Si Jesús nos dice que somos justos, somos justos. Estemos de acuerdo o no. No crean en su propia palabra. No crean en su propio pensamiento. Crean en la palabra de Dios. Dios nos dice que somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si creo en mi pensamiento, voy en contra de Dios. Pero sin importar cómo yo piense, cuando creo en la palabra de Dios, cuando nuestro corazón se vuelve uno con la palabra de Dios, nos volvemos uno con Dios. Y desde ese momento, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Cuando Jesús fue a las bodas de Caná de Galilea, ¿qué les dijo María? Hagan todo conforme les mande. En otras palabras, no hagan conforme a sus pensamientos. Voten todos sus pensamientos. Ignoren sus pensamientos. Eso era lo que quería decir. María creyó en esa verdad, y también los sirvientes. Así llenaron con agua las tinajas, así trajeron el agua y la llevaron al maestresala. Y en ese transcurso, el agua se convirtió en vino. La obra de Dios se manifiesta cuando creemos. Cuando ustedes creen en esas promesas, la obra de Dios se manifestará en sus vidas. No confíen en sus pensamientos. Espero que confíen en la palabra de Dios. Desde ese momento su corazón se volverá uno con Dios y el Dios vivo trabajará en sus vidas. Muchas gracias.